Ya. Ahora sí, muy buenas tardes. A partir de ahora se está grabando la sesión, siendo hoy día miércoles 28 de abril. Eh, Hoy día tenemos una sesión. A ver, la clase de hoy día corresponde a reproducción, pero no vamos a alcanzar a ver toda la clase hoy día. Por eso prefería que quedara en aviso. Vamos a ir hasta que alcancemos por un tema de hora y vamos a continuar la próxima semana. Esta clase yo la tengo considerada que dura más o menos 3 módulos, así que la próxima semana no vamos a hacer el módulo completo. Yo les subí en un punto, voy a revisar que esté, como apuntes, anexos, el, eh, el manual de buenas prácticas de bienestar animal, que ese va a ser el tema del el control, que va a ser la próxima semana. Entonces, eh, tengo considerado ahora porque como esta, vamos a terminar la parte de reproducción, vamos a hacer el primer módulo de clases y dentro del segundo módulo voy a dejar definido para que puedan hacer el control, que va a ser el mismo Blackboard, la única diferencia es que va a ser un par de preguntas y van a ser de esto. Eh, y yo creo que va a ser posiblemente a las 8:30 o a las 9, lo voy a dejar a las 9 por si acaso si nos atrasamos un poquito más en la clase, si no hacemos un poquito más del módulo, prefiero dejarlo al final para que todos puedan tener acceso y no al principio de la clase donde algunos pueden estar apurados. Profesor, entonces la fecha sería para el miércoles 5 de mayo el primer control, ¿cierto? El primer control que va a ser del manual de bienestar animal. Y con respecto a la fecha de la segunda cátedra, ¿aún no tiene nada? La fecha de la segunda cátedra está fijada, yo creo que lo dije en un momento, déjenme, voy a revisar, ahora mismo voy a revisar el calendario. Sí, Seguramente ya profe, no la usted la anoté. dio la semana antes pasada. Sí, lo di, por eso mismo que prefiero revisarlo para que estén claros, para que haya claridad. La El cátedra 2 va 21 a de ser... abril, va. No he dicho No, nada. Ya pasó. Sí, ya sé. No, El 2 de no, junio. la segunda, justamente, el 2 de junio es la segunda prueba de cátedra. Sí. Alguien está justo compartiendo todo. El 2 de junio es la segunda prueba y el 14. El 14 de julio la tercera. Sí. Julio, ¿cierto? ¿Cómo? Julio. 14 de julio. Ok. ¿Sí? No, es que no las anoté, seguramente llegué atrasada y no las anoté. Ya está bien. Por eso las fechas están bien holgaditas, para que no haya apuro entre, como el semestre de ustedes es un poco más largo, están holgaditas para que demos un poco más de tiempo. Dígame. Disculpe, entonces el control de bienestar animal es el 5 de mayo. Correcto, el próximo miércoles 5 de mayo. Ya, muchas gracias, que tengo el internet súper raro. Gracias, profe. No, todos, en el fondo es parte del... es la situación actual. Yo espero que también acá en la casa tampoco tenga problema. De hecho, yo a mi hija, por ejemplo, digo, ya no podéis ver, durante este horario de clase, no puedes ver Netflix, YouTube, ninguna cosa. El internet lo tengo para mí solo, para que no se me caiga. Así que Oh, es parte. qué considerados. Sí, es que es la única, como es clase, yo generalmente las clases del diurno las hago en la consulta. Yo también trabajo con una consulta veterinaria acá en Hong Kong. Y claro, ahí tengo buena conexión de internet, pero ahora en la noche no puedo hacer clases en la consulta, porque si no salía a las 9:30, salgo después del horario de toque de queda. Y además que sabemos que andar dando vueltas en la noche tampoco es muy seguro que digamos. Entonces mejor la hago acá en la casa, pero tengo que un poco restringir el uso de internet, tenerlo destinado a poder hacer clases tranquilamente, porque hemos tenido problemas en que de repente se me ha caído la clase. Muchas veces, por eso cuando tengo clases, de repente le estoy preguntando cuando veo mucho silencio y que no, si me están escuchando, porque me ha pasado que se me cae la conexión y no me doy cuenta y estoy hablando solo. Así que por eso me gusta un poco tener un poco de retroalimentación. Diferente a lo que tenemos cuando tenemos clases presenciales, en la cual
yo les veo las caras, veo si están quedando dormidos, si se están aburriendo, para poder cambiar por lo último el tono de voz. Así que, pero es nuestra vida actual y tenemos que adaptarnos. Ya. Así que, ya le he dicho otras veces, no hay problema en que de repente me hablen, pregunten entre medio. Al contrario, es más entretenido para uno. Ya. A partir, bueno, la clase de hoy día vamos a hablar de reproducción. Esta clase y el tema que vamos a ver corresponde a la unidad 2 del programa. Corresponde a la parte de reproducción. Y la siguiente clase vamos a hablar de maternidad. Para mi gusto son las clases más entretenidas, un poco más bonitas dentro de todo lo que es la parte productiva, porque hablamos más de manejo y de cosas más choras. Así que es la parte entretenida también de la pega, cuando uno trabaja. Entonces, vamos, se ve bien la clase, ¿cierto? Sí, profe. Ya, ok, ya. Ya, primero para partir pensando en la parte de reproducción, hay que acordarse de la anatomía de la cerda, que como mamífero tiene bastante similitud a la mayoría de los mamíferos, pero con algunas diferencias cruciales. Entonces, primero que tenemos un cervix, que se alcanza a ver algo acá, que tenemos un cervix que es el que se ve al centro, que es un cervix estriado y característico porque acopla perfectamente con el pene del berraco. Entonces, por eso anatómicamente están muy asociados y importantísimo el punto de vista cuando veamos del tema de la monta. Y dos cuernos uterinos que son de un largo bastante importante, pensando en que pueden albergar una gran cantidad de lechones. ¿Cuántos lechones puede tener una hembra porcina? Creo que en algún momento lo comenté, pero... 12. 12 parece. 10 a 12. Le puedo decir que cuando yo trabajaba en AgroSuper, el promedio del criadero con 137.000 madres, el promedio era de 12 lechones nacidos vivos. Promedio de las 137.000 madres. Para entender, digamos, que 12 es un promedio en el sistema productivo. Incluso se está buscando que sea mayor. ¿Y cuántos lechones puede llegar a tener una cerda? Total, entre vivos, muertos, a lo mejor toda la cantidad de lechones que pueda gestar. Tienen números, lo mismo. 15, 20. Suba. 18. Yo tuve una cerda con 26 lechones. No todos vivos, pero 26 lechones gestantes. Por lo tanto, no nacieron todos vivos, porque obviamente la medida que aumenta la cantidad, aumenta un poco la mortalidad natal. Pero para entender, digamos, la prolificidad que tienen los cerdos, y por eso mismo que es una industria bastante productiva. profesor, Dígame. pero esa cantidad de cerdo es con inseminación artificial y con alguna metodología para que ovule más la cerda o naturalmente tuvo esa cantidad de cerdito, de lechones. Bueno, todo esto en sistemas industriales es básicamente con inseminación artificial, pero la inseminación artificial, más que genere una mayor cantidad de lechones en sí, permite que tengamos la cantidad de espermios en el momento más cercano a la ovulación, mediante la aplicación de más de una sola inyección, o sea, una sola aplicación. Entonces, pero por manejo. Y esta es por genética y genéticamente se selecciona, por eso utilizamos estas líneas maternas que son más prolíferas y con alimentación y buen manejo. Entonces, por eso mismo que me interesa. Se me salió la. Entonces, más que nada un tema genético y obviamente de manejo.
Pero por eso tenemos un cuerno uterino tan grande, porque tiene que albergar una gran cantidad de lechones, y lechones que pueden hacer, imagínate, promedio de 12 lechones, de un promedio sobre 1 kilo, son 12, por lo menos 1 kilo, kilo y medio de lechón, entonces son 12 a 15 kilos de lechón que tiene. Entonces es una gran cantidad. Entonces, por lo tanto, es para entender un poquito la anatomía y el porqué. Ahí vemos, por ejemplo, una hembra, bueno, en piso de paja, pero esta tiene 12 lechones, si los cuentan. Ahí se ven 12 lechones. Entonces, la inseminación artificial en general, los porcinos, en general, el objetivo es lograr altos índices de preñez a un bajo costo operativo. Por lo tanto, mientras tengamos una mayor cantidad de lechones, optimizamos mejor los recursos. Ahorramos tiempo y organización, porque trabajamos con menos berracos, y cuando digo berraco es porque no es como el caso de las vacas que se compra semen congelado, sino que es con semen fresco. Y con un alto porcentaje de fertilidad. Aquí habla de menor a un 15% de repeticiones. Cuando yo trabajé en criaderos, trabajaba con 90-92% de fertilidad. Por lo tanto, tenía un 8% de repeticiones. Entonces la hembra es muy fértil, y aprovechamos esta potencialidad, obviamente con la inseminación artificial potenciamos este proceso. Hay que entender que cada vez que se pierde un celo, por eso es importante tener una alta fertilidad, perdemos 21 días con esa hembra solamente, porque cada 21 días es la ciclicidad. Entonces, tenemos que optimizar todos los procesos. Y los factores que afectan, obviamente, a este proceso es la alimentación, las instalaciones, la temperatura. Por lo tanto, dándole un buen manejo de alimentación, con buenas instalaciones, con buena temperatura, con todo eso, vamos a mejorar, obviamente, también el proceso de fertilidad. Entonces, lo que vamos a conversar un poco de todo el proceso. Esto, en resumen, para poder tener una buena fertilidad, necesitamos primero tener un buen manejo en los berracos, con un buen manejo del proceso de extracción y dilución y conservación del semen, porque trabajamos con semen fresco, buena detección de celo, proceso de inseminación, y mantener la gestación hasta el final. Durante estos 114 días, un buen cuidado de la hembra para que a término y con la mayor cantidad de lechones activos. Entonces, entendamos el ciclo estral, el ciclo estral de la cerda. Primero, en condiciones naturales, la hembra es una poliéstrica estacional, de días largos. Después del 21 de junio, que es el solsticio de invierno, empieza a estimularse la reproducción. Si pensamos en que son 3 meses, 3 semanas y 3 días, 114 días, hembras que están inseminadas desde junio van a parir en plena primavera. Entonces, si lo pensamos bajo la condición natural, van a parir cuando tengamos buenas condiciones de tiempo para que estos lechones tengan buena sobrevida. Bajo condiciones artificiales, esto lo adaptamos, cosa que la hembra pueda parir en forma regular durante todo el año. Por lo tanto, la transformamos en una hembra no estacional. Y esto con buen manejo de temperatura y con luminosidad. Entonces, en la medida que tengamos mayor cantidad de horas luz, la hembra está estimulada. Una hembra en sistemas de producción tiene alrededor de 2,4, 2,5 partos al año. Eso en promedio. Y el objetivo ideal para la industria porcina es tener todos los días la misma cantidad de hembras cubiertas, por lo tanto una cuota de montas permanente, cosa de que tengamos también en 114 días más partos. O sea, si todos los días estamos inseminando, todos los días hay partos, y todos los días también hay cerdos destetados, y todos los días se están llevando cerdos a la engorda, y todos los días
tanto tenemos cerdos que están durante el proceso. No se me comprende. Obviamente no estoy hablando de una cerda, sino estoy hablando como criadero. Por lo tanto, una cuota de monta permite mantener una constante generación de lechones durante todo el año y que no nos caigan tampoco las cuotas de venta que vamos a tener en 6 meses más. O en 9 meses más, porque son las 3 meses, 3 semanas de ahora, más los 6 meses de crianza de los lechones. Entonces, pero acá está el motorcito. La reproducción es la base para que el criadero funcione bien. Y por lo tanto también ahí está el mayor costo y la mayor mano de obra. Bueno, el ciclo sexual dura 21 días en promedio, 18 a 24 de promedio, pero es bastante regular de 21 días. Y está obviamente regulado por el sistema nervioso y el endocrino, a través del sistema nervioso central por la hormona liberadora de gonadotropina, la GnRH. El hipotálamo genera la producción de la GnRH. La hipófisis produce FSH y LH. El ovario es el productor de estrógenos, andrógenos y progesterona. Y el útero, productor de progesterona y las prostaglandinas. Entonces depende de que el útero tenga esto es importante porque el útero, teniendo una buena, asegurando que tenga una anidación de lechones, no se genera la prostaglandina. Entonces tenemos que tener un estímulo sobre el útero para que se mantenga la gestación. Entonces, obviamente la fase folicular, similar al de el resto de los mamíferos. Tenemos folículos que pueden tener un tamaño ovulatorio entre 7 a 12 milímetros. Al principio está por la LH y la FSH, que es alta, y la progesterona y el andrógeno son los que van a generar la producción de estrógenos. Y cuando llega el pico de LH, se induce la ovulación. Y esto, por lo tanto, necesitamos, obviamente, el útero esté grávido para mantener la progesterona y inhibe la generación de prostaglandinas. Entonces, la fase luteal se caracteriza por la secreción de la progesterona, que es lo que mantiene la gestación. Impide el desarrollo de los folículos al bloquear la producción de FSH y LH. Por eso es lo que les explicaba. Durante esta fase luteal, si no tenemos la suficiente producción de progesterona, va a generarse vía uterina la liberación de prostaglandinas que va a terminar con la gestación. Cuando digo terminar con la gestación, es que o no quedó preñada la hembra, o tiene una cantidad muy pequeña de embriones anidados. Si no tenemos, por eso es lo que dice ahí, si no tenemos al menos 4 embriones que ocupen el 70% de los cuernos uterinos en la etapa de implantación, hay reversión porque se genera la estimulación de la secreción de prostaglandina. Entonces, por lo tanto, entre los 10 a 15 días de gestación, estos embriones que generan estrógeno actúan como señal de reconocimiento de la gestación. Por lo tanto, tienen que anidar para poder mantener la gestación y asegurar que la hembra continúa con su preñez regular. Esto es algo bastante simple, pero importantísimo porque un mal procedimiento de inseminación y que genere pocos lechones automáticamente implica repeticiones de celo y que no son evidentes porque uno no se da cuenta que una hembra está repitiendo por pérdida de lechones o si fue por mal procedimiento de inseminación, que a lo mejor la detección de celo no fue adecuada, etc. Entonces hay que hacer las cosas bien en el territorio. Bueno, el proestro es el periodo que antecede al celo en sí, tiene una duración de 2 a 3 días promedio, y genera la maduración de los folículos. Por eso, entre 32 a 34 folículos en una cerda multípara. Y eso es lo que genera esta prolificidad de la hembra. Obviamente, no los 38 van a poder quedar, van a generar un embrión, pero sí una alta cantidad. Ya les dije, yo alcancé a ver, capaz que hayan récords mayores, pero
una hembra con 26 lechones. Lo vi yo, personalmente. Capaz que haya récords mayores todavía, pero... Durante el proestro ya tenemos algunos signos de celo, porque ya empezamos con la generación de estrógeno. Y la cerda en general está nerviosa e intranquila y empieza a montar a otras cerdas. La vulva hinchada, rojiza, con desprendimiento del moco, transparente, y un descenso del apetito, pero no permite ser montada, y esa es la característica. Entonces, muchas veces algunos piensan que esta hembra está en celo, pero al manejo que se haga, no tiene el reflejo clásico del celo, que es el que lo caracteriza. El estro en sí, el celo, viene a durar entre 2 a 3 días y depende de la edad de las hembras, la maduración que tengan. Las hembras multíparas de tercero a quinto parto son las que tienen una duración un poco más larga, porque son las hembras más prolíficas. Las primíparas, en chilla estamos hablando, aquellas, o las hembras muy viejas tienden a tener celos un poco más cortos. En este ciclo, en este periodo, que los signos específicos del celo, la cerda está con baja apetito, la vulva ya no está tan hinchada como en el proestro, ni tan rojiza, pero las orejas las levanta, al igual que la cola, especialmente cuando tiene el contacto con el berraco. Por lo tanto, todo el proceso de celaje se hace con macho presente. Un berraco que mediante la producción de feromonas, pues, el macho más hediondo es el mejor estimulador del celo. Entonces, en este periodo, la hembra puede ser montada por los compañeros o el berraco y se produce el reflejo de inmovilidad, que es característico del celo. Bajo un sistema artificial, lo que se hace es con el macho presente y es el operario el que realiza el procedimiento de comprimir los flancos, hacer peso en el lomo y genera la estimulación o que se manifiesten los signos de celo propiamente tal. Y cuando le digo que este es reflejo de inmovilidad, esa inmovilidad es así tal cual. La hembra queda como una tabla, como una mesa, parada en el lugar donde está el celo. Y no se mueve con nada. A mí me tocó hembras de 300 kilos, 250, 300 kilos, a veces en un pasillo, de repente sienten el olor del macho, ahí quedaron pegadas y por lo menos 15, 20 minutos donde no era posible mover esa bestia de 300 kilos. Hasta que un poco tiene el efecto refractario y ya empieza ya a pasar el proceso de celo. La hembra queda totalmente inmóvil, orejas paradas, cola levantada, y ahí obviamente se puede realizar la monta. No estamos diciendo que la hembra está 2 a 3 días inmovilizada, sino que es el momento que tiene el contacto con el berraco. Después de alrededor de pasado 15 días, estos signos empiezan a reducirse. Por eso es importantísimo todo el proceso de celaje. Tiene que ser con el macho presente y que se haga en grupos pequeños de hembras para asegurar que tengamos un buen celo para evidenciarlo. La ovulación ocurre entre las 36 a 44 horas de iniciado el celo. El problema es que no sabemos exactamente cuándo comenzó el celo. El celaje generalmente se realiza 2 veces al día. Cuando podemos detectar al día de ayer en la tarde, una hembra no estaba en celo y hoy día en la mañana la detectamos que está en celo al momento de celar. No sabemos en qué momento durante el celaje anterior y ahora la hembra comenzó con su celo, razón por la cual no podemos llegar y decir, ya vamos, ¿cuándo empezamos a calcular las 36 horas estas que le estoy indicando? Entonces, por eso hacemos un procedimiento de inseminación en varios momentos, que lo vamos a conversar luego, con una cierta frecuencia y horas posterior a que se detecte el celo. Porque de hecho, pasada cierta cantidad de horas después de la ovulación, después de estas 44 horas de inicio,
empieza a reducirse el nivel de estrógeno, hay migración de leucocitos, y si se realizan montas o manejos durante este periodo, aumenta el riesgo de que tengamos infecciones uterinas. Y eso es lo que hablamos de una SPA, una secreción purulenta abundante, es el término que se usa, y que esa se va a manifestar 15 a 18 días después, o sea, cuando venga el siguiente celo. Y ahí recién nos dimos cuenta que esta hembra está cursando con una infección. Y eso nos está diciendo que el manejo de inseminación fue inadecuado 3 semanas atrás, cuando la hembra entró al celo la vez pasada y cuando se cubrió la vez pasada. Por eso hay que hacer las cosas bien. Tenemos todo el periodo de celo, durante estos 2 a 3 días que le indicaba, tenemos 3 periodos que son característicos. El periodo de berraco 1, que es el primero, en que la cerda está inmóvil, cuando se le comprime los flancos, cuando se le comprime el lomo, se deja montar con las compañeras y el berraco, y tiende a durar entre 8 a 10 horas. El periodo investigador, que es el periodo clave, es cuando realizamos la monta, que la vulva ya no está tan hinchada, y queda inmóvil tanto el berraco como también para todas las manipulaciones que hace el cuidador. Y es el periodo más largo, dura 32 a 40 horas. Y después viene el periodo de berraco 2, en el cual continúa presentando inmovilidad, y es el periodo donde indicaba que podemos generar algunas infecciones porque tenemos bajas tasas de fertilidad. Entonces, aquí vemos las primeras 12 horas, desde que entró, de que la vaca, de que la cerda comenzó el celo, el que no sabemos el momento exacto del inicio, estas primeras 12 horas que están en periodo de berraco 1. Razón por la cual, y después de eso, alrededor de las 24 horas de iniciado el celo, ya está en el pic de estrógenos. Y posterior a eso es el momento ideal para la monta, para cubrirla. Por lo tanto, generalmente cuando tenemos una hembra que la detectamos en celo, la primera monta se realiza 12 horas después de que la hembra fue detectada en celo. Una hembra que es detectada en celo hoy día en la mañana, su primera monta se realiza hoy día en la tarde. A la vez, si una hembra entra en celo, la primera detección de celo se hace hoy día en la tarde, la primera monta se va a realizar mañana en la mañana. Y con eso estamos buscando estar en la segunda mitad del celo. ¿Se comprende? Ya. Sí, profe. Y sobre las 30 horas, 36 horas, en el fondo del periodo de ovulación. Entonces, ahora, lo ideal es que ya tengamos montas previas a la ovulación, porque el semen también tiene que tener un periodo de activación, algunas horas en que se demora en activarse y estar en su condición óptima para fecundar a los ovarios, a los óvulos, perdón. Entonces, por eso, un poco, es para explicar por qué descubrimos posteriormente no una hembra, la detectamos en celo, la cubrimos inmediatamente. El celo es bastante largo, entonces hay que aprovechar esta curva. Ahora, puede haber algunos fallos en la detección del celo. Cuando comenzamos, bueno, primero voy a explicar, las hembras que vienen de maternidad están alrededor de 21 días con los lechones, y el destete se realiza a los 21 días de lactancia, para aprovechar que la hembra, su primer celo se manifiesta alrededor de los 24 o 25 días. Por lo tanto, si la hembra la detectamos alrededor de los 21 días, sabemos que van a entrar en celo alrededor de 4 a 5 días después del destete. Entonces, si empezamos a hacer todos los procesos de celaje muy tarde después del destete, o sea, una hembra que es destetada al día siguiente, una vez entrando ya al sector de monta, todos los días hay que empezar a hacer celaje para poder empezar de a poco a estimular todo este proceso reproductivo. Ya les dije que es el berraco el que está estimulando.
Entonces, tenemos que aprovechar este proceso. O que el celaje se haga con muy poca frecuencia, una vez al día, por ejemplo. O que se haga sin el berraco. No tenemos el efecto de las feromonas, del estímulo. O que esté un operario con el berraco y nadie que esté, no hay ningún operario que esté manipulando a la cerda para generar el efecto de presión, compresión de flancos. Tenemos que hacer que la hembra tenga una similitud con un proceso natural. Tiene un berraco al frente, o el olor del berraco, y necesitamos que tenga todo el proceso como, como que la estuviera montando. Y ese procedimiento lo realiza el operario, el celador. O cuando se hace con muchas hembras al mismo tiempo, porque si tenemos muchas hembras, demoramos más tiempo. Y el operario, en la medida que esté realizando la primera hembra, a lo mejor está justo con el berraco. Pero cuando va a lo mejor en la 10ª hembra, ya empezamos a tener el periodo refractario y ya no tenemos un celo tan evidente. Entonces, por eso hay que hacerlo con grupos más pequeños, ojalá unas 5 hembras, y vamos moviendo el berraco para que vaya estimulando a una menor cantidad de hembras simultáneamente. O cuando las hembras están en contacto continuo con el berraco. Si están todo el día con el berraco ahí al lado, también se genera un efecto de como que se diluye el celo. Entonces es diferente a cuando lo tenemos separado y entramos con el berraco al pabellón, la hembra se vuelve loca. Entonces empiezan a manifestar celos. Las hembras se empiezan a dar cuenta, sienten el berraco, sienten el gruñido, y ya empiezan de repente con gruñido, empiezan a sentir que ahí viene el caballero. Entonces, bueno, ahí vemos cómo está empezando a hacer el proceso de monta, de inseminación. Vamos a ir conversando de eso posteriormente. Pero para ver alguna foto por lo menos de monta. Ahora, para poder hacer este proceso, ya les dije que es importante instalación, o sea, alimentación, el tema de los berracos, pero importante las instalaciones. Son clave. Para poder dar el tiempo necesario para que se haga todo el proceso de celaje y de la inseminación en sí. La inseminación también se hace con el berraco presente. Entonces, la hembra se cela paseando el berraco y chequeando hembra por hembra. Cuando decimos hembra por hembra, es efectivamente hembra por hembra, se van estimulando para detectar que está en celo. El operario está revisando todas las hembras, de en grupos pequeños. Y el macho tiene que estar cerca de las cerdas, ojalá recién desetadas, a fin de ir estimulando. Claro, pero no pueden estar encerrados continuamente, lo que le decía, que tenga que estar separado y que vaya entrando en el momento que hagamos el proceso de celaje, para generar la estimulación. Todas las distancias que haga el berraco para moverse, ojalá que sean lo más pequeñas, cosa que el berraco tampoco se agote y se canse. La luz también es de gran importancia. Ya les dije que son de ciclo largo, de una buena cantidad de luz, y a la medida que tengamos mayor cantidad de horas luz, la hembra se estimula de mayor forma. Por eso es que después del solsticio de invierno, después del 21 de junio, empieza a poco estimularse la parte reproductiva. La mejor fertilidad la tienen en plena primavera, más cercano al solsticio de verano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos bajo sistema artificial? Es para poder generar que las hembras tengan estas 2,4 partos por hembra año, o por 2,4 inseminaciones por hembra al año, que se manifieste en forma no estacional, es aplicándoles luz. Y para eso lo ideal es tener 16 horas de luz con 8 horas de oscuridad, para que tengamos un ciclo circadiano, pero con una alta cantidad de horas luz. Es importante también la potencia de la luz, la intensidad de la luz. Es una unidad de medición de la luminosidad y el ideal es que tengamos al menos 100 lux a la altura de los ojos de la cerda. 100 lux estamos hablando de jaula muchas veces. Entonces, hay algunas hembras que están posicionadas con la cabeza hacia un pasillo y la fila de hembras que está al frente está
en sentido contrario, también mirándose las caras. Cosa que cuando pasemos con el berraco está hembras por un lado y hembras por el otro en forma constante. Por lo tanto, cuando tenemos luz, tenemos que asegurar que la luz le llegue a los ojos, a la hembra de un lado y a las hembras que están en el otro, en el otro lado. Entonces, si el lux a la altura de los ojos, mínimo, si el lux es poca, la luminosidad de hoy día con el teléfono, muchas veces todos los teléfonos celulares hoy día, por eso se aumenta la luminosidad de la pantalla, etcétera, porque está midiendo la luminosidad. Y durante el día tenemos 4500, 5000 lux de luminosidad. Entonces, cuando hablamos de 100 lux, no es tanto tampoco. Ahí vemos, por ejemplo, hembra, en este caso, el caballero que está atrás está moviendo al berraco y tenemos un operario que está estimulando la cerda. Este berraco está paseándose por el frente, generando un contacto hocico con hocico, por lo tanto, una mayor generación de mayor estímulo, porque tiene mayor contacto con las feromonas del berraco para estimularse, y con un espacio bien iluminado. Ya les decía que las hembras que vienen de maternidad, después de la lactancia, son de estar alrededor de los promedio, eso es lo que se establece hoy día más o menos para como estándar en la mayoría de los criaderos. Y la idea es que las agrupemos en grupos más o menos por destete, cosa que vayan entrando en celo más o menos juntas, porque van a entrar en celo en promedio entre el cuarto a quinto día después del destete. Hay que alimentar ad libitum, tengan una alimentación fuerte, con un buen alimento, realmente se mantiene el mismo alimento que tenían en la maternidad, que es el alimento de mayor energía, para que aquellas que vengan con menor peso o con peor condición corporal vayan recuperando paulatinamente la condición y estimulemos la ovulación en sí. Desde el día 2 de que las hembras se destetan, empezamos con la estimulación, con el uso del berraco. Aquí dice 4 cerdas por berraco, trabajar 4 a 5 cerdas, y al menos 15 minutos que tenga cada hembra contacto con el berraco, por eso en grupos pequeños, para que vayan contactándose. En la parte frontal de la jaula de las cerdas tiene que ser lo suficientemente amplio para que haya un contacto del berraco con la cerda. Y después de 15 minutos el berraco se mueve a otro grupo de cerdas y así paulatinamente. Se tiene que verificar en forma constante. Las cerdas son colocadas en un entorno bien iluminado, por lo menos de 300 lux ambiente. Entonces, ya les dije, 300 lux de unidad en el ambiente general, pero que tengan al menos 100 lux que le llegue a los ojos de la cerda, que eso es importantísimo. Entonces, el entorno iluminado, pero con 100 lux a los ojos de la cerda. Con alimento a voluntad, tanto desde el destete hasta que ya tengamos la monta, obviamente sabemos que cuando viene el proceso mismo de celo van a tener una caída en el apetito, y eso uno lo observa porque tienen una cantidad de alimentos y resulta que no están comiendo, y eso es un indicador, uno va a observar. Y este proceso se hace todos los días, con un intervalo, obviamente se hace en la mañana, y en la tarde se indica ahí intervalo de 8 a 10 horas, pero depende también de los horarios de trabajo. Realmente lo ideal es que se haga a primera hora en la mañana y después durante la tarde, porque después de la monta tiene que detectarse el celo y las hembras también tienen que inseminarse. Hembra en contacto con el berraco,
Y el operario que en este momento se está subiendo, está sobando el lomo, está comprimiendo y está generando la estimulación artificial, pero no es tan artificial porque tenemos un berraco presente. Ahora, ¿existen sistemas artificiales? Sí. De hecho, hoy día existen berracos mecánicos. Claro, no son agresivos, no complican tanto el movimiento, pero para poder tener estos berracos mecánicos que se están metiendo en algunos países, eh, es como un pequeño robot, un carrito que pasa por el frente, pero que genera la liberación de feromonas, características del berraco, para poder ir estimulando a las cerdas. Eso es artificial. La mayoría de los criadores lo hacen con el berraco presente porque no hay mejor estimulador que el berraco, sí. Ya. Eso con respecto un poco a la preparación y todo, pensando en la instalación. El celo mismo, ya le había dicho que tiene algunos signos. La vulva está roja e hinchada, más roja en el proestro, pero todavía está todavía hinchada, todavía bien roja, con un flujo de moco, con pérdida de apetito. La hembra presenta algunos gruñidos que son distintivos, especialmente con la presencia del berraco. Está nerviosa y empieza a buscar el berraco en la medida que cuando entramos la hembra lo busca. Y lo más característico, el posicionamiento e inmovilidad, como bien le decía. Orejas levantadas, cola levantada, y el reflejo de inmovilidad me está indicando que la hembra está en condiciones para ser inseminada o montada. Si se hace monta natural, con berraco, lo que se hace en pequeños productores, hay que comprender cuándo comienza más o menos el celo para que tenga una buena fertilidad. Pero un berraco en forma natural, aunque está eyaculando una mayor cantidad de espermatozoides, no necesariamente va a estar en el momento óptimo. Por eso cuando me preguntaba con respecto a si está altos números de nacidos vivos, ¿es por la inseminación artificial? No, no es que la inseminación artificial genere mayor cantidad. De hecho, el berraco, una monta natural, eyacula una cantidad mucho más alta de espermatozoides que los que contiene una dosis de semen. Es todo este proceso y llegar en el momento exacto lo que determina la efectividad. Profesor, Dígame. me queda, no una duda, pero para confirmar, después de estos signos de celo, uno ahí debe esperar las 12 horas para hacer la primera inseminación, ¿cierto? Claro, si somos regulares, celando mañana y tarde todos los días, de lunes a domingo, los 365 días del año, podemos decir que una hembra, cuando detectamos celo en la mañana y no estaba en celo la tarde del día anterior, es porque durante este periodo entró en celo. Entonces, por eso esperamos 12 horas desde que nosotros detectamos por primera vez el celo en esa hembra. Eso porque se hace de forma regular y sabemos que tenemos dar la certeza de que la tarde del día de ayer no estaba en celo y que hoy día en la mañana sí la detectamos. Y ahí, por eso esperamos las 12 horas. No sé si logro explicar un poquitito. Sí, sí, es que tenía esa duda porque eh, pensé en algún momento que uno esperaba estos signos para hacer la inseminación, pero después vi que había que esperar esas 12 horas. No, Pero cuando eso tenemos, tenía la duda, si teníamos que hacer una detección de celo recurrente. por eso la detección de celo es cada 12 horas, 2 veces al día, mañana y tarde. Por eso podemos tener la mayor seguridad de que cuando detectamos una hembra que está recién entrando en celo, fue durante estas horas previas que la hembra empezó. Por lo tanto, si esperamos 12 horas, sabemos que la hembra va a tener como mínimo 12 horas desde que empezó el signo de celo. O puede ser 24, ¿sí? A lo mejor fue desde la tarde del día anterior. ¿Me entiendes? Entonces, que recién está comenzando. Entonces, al momento de la primera monta, llevamos entre 12 a 24 horas de que comenzó el celo. Y por eso estamos en un pase la primera monta. Generalmente se hacen 3 montas para poder, porque no tenemos la claridad del momento exacto que comenzó, y por eso para poder estar con la cantidad de espermatozoides
necesarios al momento justo en la ovulación, para calzarla lo más cercano posible a la ovulación, y por lo tanto tengamos la mayor cantidad de espermatozoides activos y viables junto con la ovulación. Ya. Un poco, por eso es importantísimo detectar los signos de celo. Pero la presencia de estos signos de celo ya me está indicando que la hembra está óptima. Y por lo tanto ahí la esperamos porque aprovechamos este largo periodo del celo. Ahí hembra en contacto con contacto. El mejor berraco, de hecho se indica que los berracos más viejos, más feos y más hediondos son los mejores. No es lo mismo que pasa con los hombres, pero en este caso son los que más estimulan el celo. Bueno, teniendo esto, detectando un buen celo de una forma, esperando el tiempo necesario, la cantidad de horas, se procede a la inseminación. Para la inseminación es importante la higiene, pero no es necesario desinfectar el proceso, pero sí lavar, entendiendo que la vulva está muy cercana al ano, así que puede haber fecas de por medio, así que por lo menos con toda la vulva y el área circundante se limpia con toalla de papel. Y en algunos casos, cuando está muy sucia, a lo mejor con un poco de suero fisiológico, muchas veces con suero, o con agua limpia. Y eso se limpia, y para evitar obviamente posibles contaminaciones que pueden haber en el proceso propio de la inseminación. Posteriormente, además hay que preparar los catéteres. Trabajamos con catéter para la inseminación, no pipetas o catéter. Cuando hablamos de un catéter es como una pipeta larga que en la punta tiene o una espiral que simula el glande del berraco o de esponja, que esa esponja cuando se introduce en el cervix y queda fijada en los anillos cervicales. Por lo tanto, la inseminación es intracervical. Hoy día ya existen procedimientos en los cuales se trabaja con un catéter que también se fija en el cervix y que tiene un catéter menor que va por el centro para poder llegar hacia el útero. También se está trabajando con esos sistemas, pero se ha visto que tenemos igual tan buena fertilidad con el catéter intracervical que no ha entrado tan de lleno estas tecnologías para llegar intrauterino, porque no se ha visto que tenga una mejora tanto más importante, una mayor cantidad de nacidos, especialmente. Bueno, el catéter es aquel que se usa para llevar el semen desde la botella en la cual se guarda el semen hacia el cervix. Ahora, trabajamos con botellas, generalmente con botellas de 100 ml, que es más o menos el estándar, entre 80 a 100 ml, lo que tiene una botella o sachet de semen. ¿Cuánto semen puede producir un berraco en el eyaculado, en un solo eyaculado? Como ¿Cuánto? 10 ml, ¿Cuánto? alrededor de 10 ml. 10 ml. Ya le estoy diciendo que la botella es de 100, para que se imagine. No, profe, escuché mal. Un berraco puede llegar a... El promedio más o menos estándar es de 350 a 400 ml por cada eyaculado. Y hay berracos que pueden producir 600, 700 como récord, en el fondo, un solo eyaculado. Entonces trabajamos con eyaculado de bastante volumen. Y una monta que también dura por lo menos 4 minutos. Así que, y no es el berraco el que inyecta el semen, o no es el operario el que aprieta la botella para inyectarle semen a la hembra. Es la hembra que en este proceso de semen, este proceso de monta estimulada por el berraco, está, mediante contracción uterina, está chupando el semen. Está literalmente chupándolo.
Entonces es ella la que trae el semen y no es el operario que lo inyecta, no es que apura el proceso. Ahora, este catéter lo importante es que tiene que estar limpio, que esté a la misma temperatura de la dosis de semen, para que no generemos shock térmico del semen al momento de pasar a través de este catéter. Entonces, realmente, cuando se trabaja con el momento de la monta, las dosis de semen se mantienen en un cooler que están a una temperatura similar a la cual venía el semen. Estamos hablando de cooler entre 15 a 20 grados, que esté mantenido a una temperatura ambiente, y los catéteres se guardan juntos con las dosis para que estén a una temperatura más o menos similar. Ahora, previo al proceso de inseminación, se limpia, se tienen los catéteres ok, se empieza a estimular la cerda, estamos con un berraco presente, y el operario también va estimulando a la hembra. Entonces le genera presión, aprieta los flancos, y durante todo el proceso de monta tiene que haber estimulación. No obstante, estamos con el berraco, durante todo el proceso de monta tiene que estar el operario ahí trabajando con la hembra, para que generemos la estimulación, para que vaya absorbiendo, para que tenga contracciones uterinas. Por lo tanto, se simula como si fuera la acción de un berraco, mediante la presión, y hoy día existe, se le coloca también peso a la hembra mediante mochila, que es como una especie de montura que se le coloca en el lomo, para que la hembra durante todo el proceso sienta que tenga un peso en el lomo, similar como si fuera el berraco que le está montando. Se le aplica presión en la espalda, en el lomo, por los lados, en los flancos, se le frota, se masajea, y todo eso está simulando la acción de un berraco presente. El operario tiene que simular, como si fuera un berraco. Primero, ahí un poco se ve, el pene del berraco que es una espiral en el glande. Y eso simulamos mediante o las pipetas, o mediante usamos esponjas, unos catéteres con la punta que es un gel, pero importantísimo, el berraco atornilla al revés, para que se lo entienda. O sea, por lo tanto, cuando hace el proceso de introducción del pene, este pene como que gira en dirección contraria a las agujas del reloj. Por lo tanto, ese procedimiento es lo mismo que tiene que hacer el operario al momento de la inseminación. Entra con el catéter generalmente en unos 30 grados para evitar caer dentro del orificio uretral externo, y posteriormente va recto hasta llegar al cérvix. Cuando topa al fondo con el cérvix, lo gira en dirección contraria a las agujas del reloj, y mediante unos pequeños tironcitos, en palabras simples, confirma de que el catéter está bien ubicado intracervical. Por lo tanto, que este espiral quedó unido al cérvix, y por lo tanto que estamos dentro del cérvix para proceder a la monta. ¿Se entiende? Ya, supongo que sí. Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, después obviamente tenemos el catéter, tenemos, o sea, los catéteres ok, en buenas condiciones, tenemos la estimulación de la hembra, y se insertan los catéteres, como les decía, se inserta primero en 30 grados, después se va al fondo, y una vez que llegamos al fondo, se gira en dirección contraria a las agujas del reloj, durante todo este proceso siempre estimulando a la hembra. Para eso, Y disculpe, perdón. dígame nomás. Sí, No, para hay ese procedimiento, sí, disculpe que lo interrumpa, pero que me quedó la duda. Para ese procedimiento se necesitarían entonces dos operarios, po. Uno que está estimulando a la hembra y el otro que está haciendo la inseminación, ¿o no? No, por eso No sé mismo, si- yo conocí operarios que se sentaban, tomaban en el fondo la dosis, se sentaban arriba de la hembra, y cubrían al revés. O mediante el uso de ejemplos, ven, ahí tenemos una mochila. Al colocarle una mochila, un pequeño peso, o también hay unos sistemas que trabajan con una especie de arnés como una U, que en el fondo es que se le coloca por sobre el lomo y que le aprieta los flancos.
Y esta mochila lo que está generando es la presión sobre la hembra. Entonces, el operario, mientras no es necesario estar constantemente encima de la hembra, pero basta con estimular, mientras está haciendo todo el proceso, la masajea, trabaja con una mano, introduciendo el catéter, y con la otra mano masajeando a la hembra. Los tipos les puedo decir que son expertos, están inseminando. Yo cuando trabajé, ya le dije, en AgroSuper, teníamos una cuota de monta de 67,7 montas diarias, promedio. Y ahí trabajaban cinco operarios haciendo la monta. Y otros estaban celando e inseminando. Y claro, para poder apoyarnos, teníamos unas mochilas como esta que ve ahí, pero que tienen una especie de varilla que va arriba donde colgábamos la dosis de semen. Entonces, la mochila está haciendo la compresión y la varilla, y el operario en el fondo está aplicando masajea a otra hembra, va de vuelta, y los gallos son expertos después, con el tiempo. Estamos hablando de labores que son rutinarias. Como ven en el caso, por ejemplo, el caballero que está acá, fíjense, está sosteniendo la dosis de semen y está por la otra mano, está masajeando la hembra, le está haciendo cariñito, le está haciendo presión, está simulando lo más posible. Ahora, la idea es que la hembra, por eso como les diga, vaya chupando el semen mediante las contracciones uterinas. Entonces, hay que dejar fluir el semen, por lo tanto, no hay que inyectarlo, no hay que apretarlo. Y porque todo este proceso es el que demora más tiempo. Estamos hablando de 5 a 10 minutos que puede demorarse el proceso de monta. Un berraco, cuando está en monta natural sobre una cerda, una monta que dura 10 a 15 minutos. Tranquilamente. Y durante todo ese proceso está eyaculando. El proceso de eyaculado natural demora este tiempo. Por eso trabajamos con grandes volúmenes. Por eso en este caso con botellas de 100 ml. Por lo tanto, el semen del berraco que se obtiene para hacer estas botellas se tiene que diluir en una cantidad de productos para que simulemos la condición más natural del proceso. Para llegar al momento adecuado, al momento de la ovulación, por lo tanto, se realizan varias inseminaciones con intervalos de 12 a 24 horas. Ahí vemos con 3 montas, por eso primera, segunda y tercera inseminación. Veíamos una hembra que fue detectada en celo, la primera monta, esta hembra de 3 a 4, la primera monta a las 12 horas, la segunda a las 24 y la tercera a las 36. Y así se va. En hembras más jóvenes o viejas, la duración del calor tiende a ser un poco menor. Y en ese caso, la primera monta a lo mejor se puede realizar en el momento que se detecta el celo, y la segunda 12 horas después, para poder cubrir durante todo este periodo, para tratar de llegar con el semen lo más activo posible al momento de la ovulación. Entonces trabaja con un sistema AM-PM. AM-PM o PM-AM, porque se detecta el celo. Para hacer todo este procedimiento se requiere tener una buena calidad de semen. Y de esto vamos a conversar en un momento después, vamos a tener un pequeño break ahora, y ahí vamos a continuar con todo el tema de la preparación del semen, que es básico obviamente para poder tener un buen manejo. Así que vamos a dar un descansito, voy a hacer comenzar a grabar nuevamente, se está compartiendo todavía, así que voy a ¿dónde estaba? Acá. Profe, Dígame. el documento para el control, el que ya subió a Blackboard, ¿cierto? Sí, lo subí a Blackboard porque realmente subo las cosas a portal mi UDLA, pero es un poco más pesado, así que no me permitía subirlo, así que lo subí con un material de apoyo en Blackboard. ¿Y ese es todo el documento que va a entrar en el control? ¿O es hasta cierto punto? O sea, es todo el documento, pero dándole más énfasis a los temas que yo desarrollé en el tema de la clase de bienestar. Ya. Por
porque son los temas que yo considero de mayor importancia dentro del documento. Ahí le estoy dando un tips, pero es todo el documento para que lo vean. Ya. Entonces, ya, para continuar con la clase de hoy, ya, les decía, para poder hacer un buen procedimiento de inseminación, es básico contar con semen de buena calidad. Para esto se requiere hacer un procedimiento adecuado de extracción y dilución y conservación del semen. Trabajamos con semen fresco. Esto es un pequeño esquema de un estudio de machos. Ya les dije que un estudio de machos es un lugar donde se mantienen los cerdos para la monta, que puede ser al interior de un sitio 1 o puede ser un estudio separado dependiendo de la cantidad de cerdos que se trabaje. Entonces tenemos personal que está capacitado para hacer todo el procedimiento necesario. Se requiere corrales donde están los cerdos encerrados en forma individual. Los berracos, este berraco es pequeño, el que se ve en la foto, pero hay berracos que pueden llegar a pesar 400 kilos. Entonces son bastante grandes. Y hay que entender que están con todo su líbido, así que, y por todo el efecto de testosterona, el que dos berracos se encuentren puede ser que se peleen. Así que, y los berracos tienen sus buenos colmillos, así que pueden manifestar agresividad, así que lo ideal es tenerlos por lo menos en corrales separados. Entonces tenemos corrales individuales, tenemos un área de monta que es básicamente un pequeño corral donde tiene un caballete o una hembra artificial, donde el berraco procede a hacer la monta en sí. Muchos de estos berracos son criados con el efecto de generar semen, entonces no han tenido contacto con hembras. Entonces los engañamos, en estricto rigor, con un maniquí y ellos juran que este maniquí es una hembra. Entonces la idea es entrenarlos para que reconozcan a este maniquí como el lugar óptimo para hacer el proceso de la monta. Este espacio de monta tiene que estar anexo al laboratorio donde se va a hacer todo el procedimiento. Entonces, para que el semen tenga el menor efecto de cambios de temperatura y de movimiento y asegurar una buena fertilidad de ese semen. Entonces, para que se entienda un poco la foto y este esquema de un pequeño estudio. Bueno, ¿en qué consiste la técnica de recolección de semen? Primero tenemos que tener buenos materiales que estén adecuados para la recogida. Un termo, porque el semen es eyaculado a una temperatura cercana a los 37 grados Celsius. Entonces tenemos que, la idea, ya sea invierno o verano, que el semen sufra el menor estrés térmico en el proceso entre la eyaculación y que se hace todo el proceso de chequeo y dilución. El termo se mantiene a una temperatura cercana a la temperatura eyaculada. Tiene que estar sobre los 30 grados de temperatura, cosa que no tengamos shock térmico. Un vaso o bolsa para la recogida, estamos hablando de un vaso precipitado o con una bolsa que puede ir al interior de este termo para que ahí caiga el semen. Entonces el semen no cae en el termo en sí, sino que en la bolsa que va al interior y en la parte superior del vaso o del termo se coloca una gasa o filtro de papel para recoger la porción más sólida del eyaculado y hacer una especie de filtro. Lo importante en el proceso de la monta es, obviamente, tenemos el material adecuado y preparar al berraco.
antes de la recolección es necesario estimular el alivio y preparar al prepucio para que esté lo más limpio posible. Entonces, generalmente los berracos más jóvenes hay que ir entrenándolo y que este área de monta tenga la menor agresividad sobre el mismo berraco, que no haya puntas, que no haya irregularidades en el piso, cosa que el berraco no sienta miedo. Si se resbala, va a tener después miedo a la monta. Si sufre heridas, obviamente va a sentir que ese espacio no es el adecuado. Entonces tenemos que ir entrenándolo para que se prepare. El maniquí o potro, como se le dice ahí, la idea es que se tenga un olor similar al de la hembra, y muchas veces se le coloca orina de hembra en celo para que el berraco también se vaya estimulando. Para el prepucio, que es una fuente de contaminación, es necesario limpiarlo y masajearlo cuidadosamente. Y eso va también estimulando al mismo berraco para el procedimiento. Para hacer este procedimiento de limpieza, se utilizan 2 guantes, y que son estos guantes de vinilo, pero que no sean empolvados. ¿Por qué? Porque el operario en una sola mano se coloca 2 guantes. Con el primer guante, el exterior, hace la limpieza del prepucio, después se retira ese guante. Por eso es importante que no sea un guante empolvado, cosa que no quede polvo en el segundo guante, después se extrae el primero. Entonces el segundo guante ya está limpio y sin polvo, y con ese guante toma el glande, que ya vimos que tenía una forma de espiral, donde los dedos del operario simulan como si fuera el cervix, hace una simulación. Entonces, la técnica en sí de recolección tiene que ser con calma y paciencia. Ya vimos que el proceso de monta natural dura 10 a 15 minutos, 5 a 10, que en el fondo lo que le mostraba lo que es la inseminación misma. Por lo tanto, hay que esperar durante esos minutos que el berraco vaya eyaculando. Entonces, hay que esperar que el pene salga del prepucio, mientras el berraco se está excitando sobre el potro. Se pone la mano en contacto con el pene, dejándolo resbalar sin apretar. Cuando el berraco ya se encuentra bien instalado, posicionado, y el pene sobresale bien, el operario toma y con los dedos hace sobre los espirales del glande, lo toma para hacer una simulación de una monta natural. Entonces, que el berraco sienta que tiene el pene fijado, en este caso, en las manos del operario, como simulando un cervix. Y obviamente comienza el eyaculado. Entonces, el operario, ahí vemos 2 formas de tomar, uno con mano al derecho o en reverso, pero lo importante es que la punta del dedo del operario con el guante no toque la punta del glande, cosa que el eyaculado caiga directamente sobre el vaso o directamente sobre la gasa que está sobre el vaso, para que se vaya filtrando el semen eyaculándose durante 5 minutos, 5 o 10 minutos que dura el proceso. Por eso, esta recogida, como les decía, tiene una duración de 5 a 15 minutos. Importante ir observando que el semen, para ver cuáles son las fases que se va liberando. El semen tiene tres fases. Los primeros chorros, que son 10 a 15 ml, una fracción pequeña, corresponde a un líquido bastante grueso y muchas veces contaminado. Y ese se elimina. La segunda fracción, que es la fracción rica en eyaculado, o sea, rica en espermatozoides, puede tener un volumen de 50 a 150 ml, de un color blanco lechoso, y que aquí inicia la eyaculación propiamente tal, y eso obviamente se aprovecha, la fracción más rica en espermatozoides. Y después viene una tercera fracción que es pobre desde el punto de vista de espermio, pero que constituye las glándulas anexas. Y
que puede tener un volumen de 200 a 300 ml. Si sacamos la cuenta, 150 más 300 son 450 ml. Por eso es un volumen bastante elevado. Siempre es importante medir cuánto es el volumen. Después, cuando pasa al laboratorio, lo primero que se hace, se mide cuánto es el volumen del eyaculado para que sepamos cuánta es la cantidad por la cual vamos a tener que después diluir. Entonces tenemos un volumen. Entendiendo que un berraco este es de un solo berraco, midiéndose durante un largo periodo de tiempo, durante varios meses, donde podemos tener medias, en este caso de 367, puede haber una variabilidad. Entonces, por lo tanto, hay que medir eyaculado por eyaculado. Cada vez que un berraco se le extrae, se tiene que medir cuál es el volumen. Ejemplo promedio, para el ejercicio que le voy a ir haciendo mentalmente, un eyaculado de 400 ml. Entonces, se mide el volumen del eyaculado, primer ejercicio. Después hay que analizar el semen, analizar la calidad. Por lo tanto, se hace lo que es un espermiograma. Y se hace cada vez por cada berraco. Primero tenemos que medir la concentración espermática, ya sea a través de microscopio en una cámara de McMaster, se cuenta la cantidad de espermios por punto, y por lo tanto podemos obtener cuánto es la cantidad de espermatozoides por ml. O hoy día ya se cuenta para estos sistemas más industriales con sistema automático. Se ingresa una gota de eyaculado, se ingresa en la cámara y hace el conteo y nos dice directamente cuánta es la concentración que tenía. Ya tenemos, por lo tanto, 400 ml con cierta concentración, por lo tanto podemos obtener cuántos millones de espermios hay en esta eyaculado total. Ya, ahí podemos decir, tenemos una cantidad determinada, pero todavía no vemos la calidad del semen. Para esto tenemos que ver motilidad, se mide para ver que no hayan aglutinaciones, que no hayan espermios con alteraciones morfológicas, y de acuerdo a eso podemos determinar cuánto es el porcentaje de motilidad y el porcentaje de calidad que tiene este semen. De acuerdo a eso podemos saber cuánto es la cantidad de espermios activos que tiene el eyaculado total de un berraco. Y de acuerdo a esa concentración y ese volumen, se calcula en promedio 4,5 millones de espermios por dosis. Es un estándar más o menos. Entonces, para que aseguremos una dosis de semen que aporte al menos 4,5 millones de espermios de buena calidad. Entonces, de acuerdo a eso, el eyaculado de un solo berraco puede permitir obtener 25, se puede dividir en 25, por lo tanto, un solo eyaculado lo multiplicamos en 25 veces, por la ilusión. Porque se ha visto que con 4,5 millones en el fondo se asegura una muy buena fertilidad. Y optimizamos a un solo berraco por 25. Entonces, se hace ese ejercicio. Ok, sabemos que tenemos, pero si tenemos 400 ml de un berraco, vamos a sacar 25 dosis, que sean de 100 ml cada dosis, necesitamos 2 litros y medio. Entonces tenemos que diluir ese semen y esos 400 ml se le agrega 2,1 litros de diluyente, se mezcla, y de ahí vamos a poder obtener 25 dosis de 100 ml cada una. Un ejercicio bastante sencillo, matemática básica. Pero no basta la matemática, sino que por eso es importantísimo el chequeo que se haga, y hoy día te cuenta con microscopios de muy buena calidad, no es necesario un microscopio electrónico, sino que de muy buena calidad, y operarios que estén calificados, porque esto no lo hace un veterinario, esto lo hacen los operarios, el encargado del laboratorio, y eso lo hacen de rutina todos los días, de lunes a domingo, todos los días.
A un berraco se le extrae semen cada 7 días. Ya sea que, o incluso los berracos que están en monta, dentro del el área de monta, que están celando a las hembras, también se le extrae semen. A lo mejor no para utilizarlo, pero sí por lo menos para ir descargando el berraco y para mantener el líbido, para ir estimulándolo. Y también se le hace extracción de semen para poder ir trabajándolos. Hay muchos criaderos que esos berracos sí aprovecha cuando esos berracos están dentro de una zona de dilución, tiene un estud propio el criadero, obviamente se aprovecha. Pero cuando se traen de un estud que está por separado, ahí tenemos de berracos de mejor calidad, y los berracos que están haciendo el proceso de celaje, no es necesario que sean los berracos de la mejor calidad, desde el punto de vista seminal o genético, pero sí que tengan cualidades óptimas para trabajarlos en el proceso de celaje. Espero no enredarlos con estos cuentos. Bueno, pero sí, importante, aquellos que se les extrae semen, que tienen que tener una extracción en forma rutinaria y que se tienen que hacer todos los procedimientos para medir la calidad del semen para que aseguremos dosis óptimas para generar la fertilidad. Bueno, también se mide la funcionalidad, o sea, midiendo espermatozoides que puedan tener alteraciones de membrana, ver cuántos son los espermatozoides vivos que hay, el estado de los acrosomas, para poder ir chequeando cuánto es la cantidad de espermatozoides activos y funcionales, para hacer el procedimiento. Y de acuerdo a eso se hace después posteriormente el cálculo y dilución del semen. Para la dilución y conservación, por lo tanto, tenemos que tener un diluyente que cumpla con los requerimientos para poder mantener el semen durante varios días. El semen no se saca y se ocupa el mismo día. Un semen puede ser utilizado el mismo día, pero para optimizar la idea es que un semen puede durar más de un día. Y para eso necesitamos un diluyente de buena calidad que asegure esta conservación. La composición del diluyente en general es más o menos compleja. Lo importante es que tenga que tener un buen poder tamponador para mantener las condiciones de pH que requiere el semen para su conservación, que le proporciona necesarios para la sobrevivencia de las células, y algunos complejos más, otros componentes como antibióticos y nutrientes para poder mantener su viabilidad del semen. Por lo tanto, la elección del diluyente es muy importante. Aquí, por ejemplo, les muestro varios diluyentes. Dentro de eso, por ejemplo, este diluyente, el BTS. Acuérdense, BTS, el fondo de mi hija le gusta la música coreana, así que me acuerdo siempre del BTS, el BTS. Entonces, este BTS se ha usado durante ya varias décadas y es un diluyente muy efectivo y se ha utilizado y se sigue utilizando porque ha demostrado ser bastante efectivo en la conservación. Pero existen muchas fórmulas y diferentes laboratorios tienen diferentes fórmulas. Este BTS es una marca, no es un tipo de diluyente. Entonces, solamente van para observar. Tienen sustrato energético, sistemas tampón con citrato, bicarbonato, EDTA, una gran variedad y cada empresa va eligiendo los que más le acomode de acuerdo a que tengan mejores resultados, que para todos te venden que es el mejor, obviamente. Cada empresa te va a vender, el mío es el mejor. Yo solo puedo decir que el BTS, durante todos los años que trabajé, era el más utilizado, pero no solamente que es el único. Estabilizadores de membrana y antibióticos para prevenir, obviamente, posibles contaminaciones que puedan haber en el proceso y para mantener la vitabilidad del eyaculado. Ahora, el agua con el cual se elabora este diluyente también es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces estos diluyentes que son importados, estamos viendo que, por ejemplo, para una dosis, yo le dije que se pueden ocupar 2 litros de diluyente.
Entonces, si multiplicamos por todo, son hartos litros que puede ocupar un criadero. Muchas veces vienen diluyente en polvo y ese diluyente hay que diluirlo en agua. Ese diluyente tiene que ser diluido. Valga redundancia, pero así es así. Y para poder diluir ese diluyente necesitamos un agua de buena calidad. ¿Y cómo se puede obtener esta agua, especialmente cuando estamos en sectores rurales? Mediante destilación u osmosis inversa, que son los más efectivos. Ojo, la desmineralización o desionización, que es un procedimiento para mejorar la calidad del agua, no son adecuados para esto, porque eso permite obtener, claro, baterías para coches, planchas, pero porque le quita los minerales, pero no asegura tener agua agua que sea neutra, lo más neutra posible. Entender que estamos en zonas que tienen mucha alcalinidad, entonces depende, por lo tanto hay que estudiar la calidad del agua que tengamos y para buscar cuál es el procedimiento más adecuado para hacer la dilución que busquemos. Hay que respetar las tasas de dilución de los diluyentes, para lo cual están fabricados y cuánto es lo necesario para generar que el diluyente tenga la concentración de sus compuestos dentro de lo que se recomienda por cada marca. Por eso, de acuerdo, hay que conservar, respetar estos principios de dilución básica, de 1 a 10 a 1,20 a 1,25, dependiendo del diluyente que trabajemos. Y va dependiendo también del tipo de eyaculado que tengamos. Y cuanto a la cantidad de dosis que vamos a sacar, hay que mantener una concentración entre el eyaculado y el diluyente para obtener la cantidad de espermios por dosis necesarias para asegurar una buena fertilidad. Bueno, extraemos el semen y este tiene que después ser acondicionado. Entonces, primero tenemos que buscar el material de conservación y que puede ser en botellas o sachet, para poder donde mantengamos el semen durante todos estos días que va a poder estar guardado. Como norma de conservación, si bien la congelación es un método útil para conservar semen, no es muy práctico cuando trabajamos con este volumen de dosis requerida para un criadero. Y para asegurar la buena calidad, la mantención mediante refrigeración ha demostrado generar muy buena calidad de producto. Como referencia, se trabaja con una refrigeración entre 15 a 17 grados Celsius, y eso asegura sobre el 90% de la fertilidad. La idea es bajar un poco la temperatura del semen, pero no se congela, se mantiene a una refrigeración a 15 a 20 grados. No es la temperatura de refrigeración de costumbre que trabajamos nosotros de 2 a 8 para refrigerar. En este caso, una temperatura de refrigeración para el semen de 15 a 17, y tenemos refrigeradores o receptáculos de conservación que están regulados para mantener en esas temperaturas. Existe la conservación a corto plazo, que es en este caso, de 1 hasta 3 días. Entonces trabajamos con diluyentes de 3 días, o existe hoy día las diluyentes de hasta 7 días. ¿Dónde se ocupan estos diluyentes de 7 días? En criaderos más pequeños, donde quieren optimizar más y hacerle mayor duración a la cantidad de dosis que se le extrae a un solo berraco. Hoy día el estándar se trabaja con diluyentes de 3 días, porque pues en criaderos de mayor tamaño se trabaja con una mayor cantidad de dosis de semen. Por lo tanto, requieren una mayor cantidad, por lo tanto, no guardarlo tantos días. Pero sí que tampoco puede durar más días de lo que está estipulado de acuerdo al diluyente con el cual se trabaja. Les dije, cuando estaba en AgroSuper, teníamos una tasa de montas de 67,7 montas diarias. Ese era el promedio. Pero
obviamente había días de 50 y días de 100 montas. Entonces, había que todos los días estar pidiendo, calculando de acuerdo a la cantidad de hembra en celo que está teniendo, cuánto semen que se necesita para asegurar mantener un stock para cubrir esa cantidad de hembras. Entonces, tenemos que calcular por 2 a 3 días la cantidad de semen para cubrir todo el procedimiento. Una hembra no necesariamente se cubre con el berraco del mismo perdón, con el semen del mismo berraco. Por eso cuando se va inseminando, se va anotando en la tarjeta de la hembra, bien, para la identificación, cuáles son los berracos con los cuales se insemina. Cuando tengamos los partos, se puede tomar decisiones. ¿Sabes qué más? El semen de estos berracos es de mejor calidad, me da mejor calidad, porque asumiendo que el manejo es estándar y se ha mantenido mediante buenas condiciones, se puede ir chequeando mediante cuáles son los berracos por los cuales se cubrieron cada hembra, cuáles son los resultados que se obtuvo. Y de acuerdo a eso, hacer la selección de cuáles son los mejores berracos. Entonces, porque los registros son básicos. Tener información no es para guardarla, sino que es para procesarla y utilizarla. Bueno, una vez que bueno, como les decía, se extrae el semen, se mide el volumen, se mide la concentración, se calcula cuánta es la cantidad de dosis que se puede obtener, se prepara el diluyente, ya está preparado, se procede a la dilución, se hace una mezcla, de una mezcla muy suave para no generar trauma sobre el semen, y se diluye y se guarda en estos envases. Posteriormente a este proceso se deja reposar. La idea es que la temperatura del semen baje hasta alrededor de 20 a 22 grados Celsius durante alrededor de 20 minutos y después se da un periodo de adaptación. Y posteriormente se ingresa a refrigeración para poder bajar la temperatura hasta los 15 y 17 grados, y esa es la temperatura con la cual se puede conservar durante estos 3 días, según el diluyente que utilicemos. Entonces, no es que se diluya e inmediatamente se refrigera, sino que hay que darle un periodo de adaptación, de preparación del semen para ir adaptándolo a la temperatura de conservación. Y ahí procedemos a todo lo que es la monta. Ya vimos cómo es el procedimiento de monta. La idea con un buen semen y con un buen procedimiento de celaje y de monta en sí, se supone que vamos a tener los mejores resultados. Ahora, para poder hacer todo esto, ya les hablé algo de los registros, que es necesario tener registros para poder saber si está funcionando el procedimiento, cuál es la fertilidad de una hembra, para poder saber cuáles son los berracos de mejor calidad, pero además también tenemos que saber si una hembra es inseminada un día, tenemos que calcular que va a parir en 114 días más. Cuando estamos trabajando con este número de hembras, con este volumen de manejos que hay que realizar, hay que sacar cálculos fáciles. Para eso hoy día se trabaja con calendarios de 1000 días. Porque facilita los cálculos de fechas especialmente. Entonces, este es un calendario PIC. ¿Por qué PIC? Porque PIC, Pork Improvement Company, es la compañía de genética más importante, pero hoy, en estricto rigor, es un calendario de 1000 días. Este calendario, que es un calendario técnico, permite que, ejemplo, si montamos una hembra hoy día, este es un calendario del 2019, no es el calendario de este año 2021, pero para el ejercicio, si trabajamos hoy día y se insemina una hembra hoy en 114 días más, ¿qué día va a caer? Entonces, en este calendario de 1000 días, cada día tiene un número que va del 1 al 1000 en forma correlativa. Hoy día estamos a 28 de abril. Bajo el año 2019, este día era el 380. Este era el número. Entonces, una hembra inseminada el día de hoy, 380, ¿cuándo tiene que parir? El 504. 380 más 114. ¿Cuándo cae el 504? El día 30 de agosto. Entonces,
Uno sabe, esa hembra en la tarjeta dice fecha de inseminación, el 380, fecha de parto, el 504. Si se montó el 380, en 21 días más, ¿cuándo se tiene que celar? En el fondo tenemos que asegurar en el fondo el proceso de celaje para ver que la hembra vuelve o no a repetir el celo en 21 días más. 380 más 21, por lo tanto, el día 401. El 19 de mayo se tiene que hacer el proceso de chequeo. ¿Cuándo se le hace ultrasonido? A los 30 días. El día 410. Y así uno puede ir calculando las fechas en forma más regular, porque tenemos meses de febrero 28 días, a veces con 29, tenemos un mes de marzo con 31, un mes de abril con 30, un mes de mayo con 31, y si empezamos ahí, empezar a granearnos, empiezan los enredos de fecha, y las hembras son bastante regulares. Si una hembra no le ingresamos a la maternidad al día 112, 2 días antes de que vaya a parir, capaz que tenga el parto en la gestación y no reciba los cuidados adecuados. ¿Te fijas? Entonces, por eso se calcula con estos calendarios PIC, con estos calendarios de 1000 días, para poder ir asegurando tener buenos manejos, porque la fecha es más fácil de calcular. Algo simple, ¿se entiende, no? Disculpe, Sí, profe. cuando dijo que entraba, cuando se inseminaba el día 380, a veces se le sumaban los 114 días y nos daba Claro, es un ejemplo. el 4, sí, obviamente, pero daba 494. Sí, perdón, 494, me equivoqué yo en la suma. Está bien. Sí, Gracias. quedé Sí. con la duda porque saqué la cuenta y dije, ¿o estoy mal yo? No, me equivoqué yo, era el 494. Entonces, esta hembra tiene que parir el día 20, 494. el 20 de agosto. Porque lo saqué mentalmente así muy a la rápida. Así que me equivoqué. Todos nos equivocamos. Ya tengo un Sí. punto menos en la prueba. Sí, es que preferí preguntar porque quedé con la duda. No, está bien. Sí, obviamente yo me equivoco y en el fondo para que quede claro, en el fondo pensando en la explicación para que sea correcta. No, está bien. Pero por eso, Gracias. pensando, no, gracias a usted por aclararme, porque para que quede claro que alguien no quede la duda, porque le está dando una hembra, le estoy dando 124 días de gestación. Pucha, que estoy enredado. Ujú. Entonces, parece que andamos medio cansados. Entonces, ya, pero lo que más me interesa, independiente del cálculo, que es el ejercicio, pero es entender de que estos usos de estos calendarios de 1000 días se realiza para facilitar las fechas. De acuerdo a eso, la idea es tener registros. Y ahí es importante. Los registros es la base de la información de un cuidador. Hoy día los registros ya no son solamente, claro, existen registros manuales, tarjetas, cosas así que se pueden tener. Hoy día ya se trabaja con dispositivos móviles, con tablets, que facilita tener la información en la mano. Pero realmente se trabaja con tarjetas, cartolas, o hoy día con dispositivos digitales que facilitan tener la información y para poder ir chequeando. Porque el registro genera información. Y la información es clave en todo este proceso. La información no es para guardarla, es para procesarla, para que nos sirva. Y aquí nos permite obtener resultados productivos, nos permite obtener información clave para poder tomar decisiones. Esa es la clave de la información. Nosotros teníamos semanalmente chequeo de cuando trabajaba en la empresa. Nos teníamos reuniones donde medíamos constantemente, oye, ¿cómo van los destetados de un sector versus otro? Oye, la cuota de monta, ¿cómo va? Entonces todo eso tiene que ir registrándose. Entonces todo eso va a un sistema computacional, y hoy día hay sistemas computacionales que no son propios únicamente de la empresa, sino que muchas veces las empresas se comparan con otras de acuerdo a sus resultados. Y a una empresa le interesa saber cómo está el resto para poder saber cómo mejorar. Y hoy día existe mucha información en el mercado. Pero la información hoy día es conocimiento, y el conocimiento permite tomar decisiones.
y decisiones a tiempo, y eso es lo más importante. Ujú. Ya. Bueno, y ahora continuamos con la reposición del plantel. Aquí vamos a parar y aquí vamos a continuar la próxima semana. Estamos bien en la hora, algunos tienen clase a las 9:20, a las 9:30, así que estamos justitos para poder terminar en la hora ad hoc. Ujú. Entonces, próxima semana continuamos desde este punto, donde hablamos de la parte de la reposición del plantel, cómo se hace la reposición de chanchillas y de las hembras que van a entrar a reponer a las hembras que se van a tener que ir saliendo por condiciones naturales. Y después, y la próxima semana vamos a ver un poco lo que es la reposición, temas sanitarios y todo el proceso de asegurar la gestación durante el criadero. Así que con eso dejo de compartir y espero haber sido lo más claro posible. Ya, próxima semana nos encontramos ahora en el mismo lugar, bajo el mismo y el mismo link y repito, para la grabación antes de cerrar, en el segundo módulo de clases de la próxima semana, 5 de mayo, para aquellos que entran más tarde, va a ser el control de bienestar animal. Así que, ¿alguna duda? Si alguien nos ha puesto, aproveche de colocarse para que quede presente nomás, registrar la asistencia y por eso estamos terminando la clase de hoy. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Profesor, Chao, gracias. profe. Nos vemos la próxima semana. O Gracias. por lo menos ustedes me van a ver a mí porque yo no los veo. Profe, el paper de bienestar animal ya está arriba ya, ¿cierto? Pero está en Blackboard